No sé cómo el fiscal general de la nación, pero ahora sí entiendo ciertas frases. El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos dineros se indemnizara a sus víctimas. Es un día histórico para esta región. Hoy le damos las gracias a Dios y a este presidente que va a contribuir con el mejoramiento del bienestar de muchas familias de los municipios de esta región del sur de Magdalena. El predio La Reforestadora, a partir de hoy, este terreno será gestionado por las 7 asociaciones campesinas y las familias que las integran, quienes han luchado incansablemente por este momento. Esas 8.000 hectáreas las habían poseído a sangre y fuego después de varias masacres de campesinos, los paramilitares de allá, el señor Mancuso, por ejemplo. Yo quiero resaltar y felicitar sustancialmente a las más de 7 organizaciones campesinas que están trabajando de la mano. Es un excelente ejercicio de unidad popular lo que ustedes están haciendo, compañeros y compañeras, de la mano, unidos, articulados, trabajando. La paz total que usted, presidente, está promoviendo debe llegar con urgencia a nuestro territorio. En este proceso cuenta con nuestro apoyo irrestricto. Estamos comprometidos no solo con recibir estas tierras, sino con mantenerlas y gestionarlas de manera que contribuyan a la paz y al desarrollo. Y por otro lado, fíjense, cogieron sus bienes que habían entregado a la justicia y pasaron a manos de los políticos, los senadores, los concejales. Se quedaron con lo que el paramilitarismo le había quitado a sangre y fuego al campesinado. Aquí, en este mismo espacio, se iniciaron las conversaciones con la Universidad de Antioquia y firmamos la promesa en el municipio de Zaragoza, Antioquia, presidente, en el Bajo Cauca, en el que la universidad se comprometía a pagar y a comprar, de alguna manera ofrecernos estas tierras que pueden oscilar a más de 3.500 hectáreas en todo lo que implican los folios y la capacidad instalada aquí en este municipio. Presidente, bienvenido a San Sebastián y quiero que nos ayude con unas obras tan importantes como es la vía San Sebastián Astrea, como es la vía del muro de protección San Sebastián Guamal y el puente de Monpó. Con eso vamos a lograr que todas estas familias puedan sacar sus productos hacia las ciudades capitales. Mil gracias a todos, compañeros. Aquí sigue la reforma agraria. Aquí el gobierno del presidente Gustavo Petro le está cumpliendo a su gente. Seguimos adelante y ¡que viva la reforma agraria! ¡Que viva la reforma agraria! Mil gracias, compañeros. Aquí tenemos otro tipo de problema. Ayer estaba el ministro de Educación en Medellín, creo, discutiendo los problemas financieros de una universidad pública, la más importante de Antioquia, la Universidad de Antioquia. Al mismo tiempo había una enorme manifestación de 1,5 millones de personas jóvenes en Buenos Aires, Argentina, luchando por la educación pública porque el gobierno de ese país quiere privatizarla. Eran 2 eventos similares, regionalmente muy diferenciados geográficamente. En el de Antioquia no estaba el gobierno local de Antioquia. En el de Buenos Aires tampoco. 2 gobiernos que parecieran parecerse y que les importa un rábano la educación pública de su propia juventud. No me puedo meter en Argentina, pero sí en Antioquia. Bien dicen que cada quien ve lo que quiere ver. Por ejemplo, en Colombia, mientras Petro sigue obsesionado con entregar tierras, impulsar proyectos agrarios, fortalecer la educación pública y la justicia social, entre otras reformas, pues resulta que en Argentina las cosas parecen no mejorar.
por lo menos no para la mayoría de la gente, como se ven las decenas de videos que llegan desde ese país. Por otro lado, hay muchos que en Colombia quisieran que la situación fuera la misma, pero gracias a la gestión del gobierno, las cosas marchan estables y mejorando, como incluso lo aseguran personas que nada que ver con Petro, pero como dice el refrán, al César lo que es del César. Lo que hemos visto es que a pesar de que nos hemos visto obligados a una política de ajuste bastante fuerte en los últimos años, el crecimiento económico viene recuperándose de manera importante, la recesión que muchos pronosticaron en algún momento no se materializó, lo que estamos viendo hoy es un crecimiento favorable, un crecimiento positivo y un crecimiento que trimestre tras trimestre está siendo más alto. Y para los que viven en otra versión de un país llamado Colombia, como algunos de los asistentes al Congreso de FENALCO, que a leguas se notó que fue una especie de reunión aduladora del uribismo y del Centro Democrático, pues resulta más que evidente que ellos van por un lado y el país liderado por Petro va por otro lado, que a mi juicio es el más cercano a la realidad, en el que viven la mayoría de los colombianos, que ahora se ven representados después de muchas décadas. Y para que usted se haga una idea de algunos personajes de la prensa con la que tiene que lidiar cada semana el presidente, qué mejor que algunas imágenes para saber quién es quién. Y ya para terminar, yo también pienso... Perdón, María Jimena, pero yo sí voy a interpelar ahí porque tú estás diciendo una cosa de un calado enorme. O sea, tú estás convencida que estamos gobernados por un presidente con sus problemas personales que no lo deja gobernar. Pues, a ver, es que oyendo a Aurelio que dice que él es capaz, que le dice que Gustavo Petro es el que ha acabado con el país, yo no creo que Gustavo Petro haya tenido la capacidad, precisamente por su incapacidad, de acabar con todo lo que dice que usted, Aurelio, acaba con Gustavo Petro. A mí me parece que está pasando todo lo contrario, y es que tenemos un presidente con complicaciones personales, ¿sí?, que es incapaz de ejercer su majestad. La majestad que le confirió pues, el poder de ser el presidente de Colombia. Y en ese sentido me parece que radica su dificultad de entender y su relacionamiento con los gremios, con los periodistas, con las periodistas, y me parece que es un escenario nuevo que estamos teniendo. El problema no es que sea de izquierda o de derecha. Yo considero que Gustavo Petro es de izquierda, ¿sí? Ahora, que es mal gobernante, que es distinto. Pero además de que es de izquierda, tiene un problema personal. Y ese problema personal está incidiendo profundamente en el manejo del Estado. Doctor Cabal, muchas gracias. María Jimena, Aurelio, señor presidente, a todos ustedes. Mire, yo veo que estamos con un presidente que le gusta asustar, que sabe manejar el miedo, que cuando se levanta temprano en la madrugada, piensa los trinos para que cuando uno se levante y lea sus trinos, entre en pánico. Yo creo que ahí no podemos caer en ese juego del miedo, porque el miedo es algo que hace muchísimo daño a la democracia, al periodismo y a todo. En Colombia hay instituciones. En Colombia las instituciones funcionan perfectamente. Le escuchaba yo hace un tiempo a Mauricio Vargas decir, y tenía toda la razón, este es el único país que tiene un conflicto armado de más de 50 años y no ha caído en un golpe militar. Este es un país donde el Congreso ha funcionado y ha frenado cosas, donde la Corte ha funcionado y ha frenado cosas, incluso con personas que tienen una popularidad muy alta. Las instituciones sí funcionan acá. Uno no puede caer en esa dinámica catastrófica del miedo. Yo oigo que el doctor Daniel García Peña Jaramillo, embajador de Colombia en Washington, dice: estamos con Estados Unidos en el mejor punto de la relación histórica. Y oigo al gobernador Palmieri, pues, que es un barra brava de Petro, el embajador de los Estados Unidos acá, y al canciller Murillo en la misma tónica. Y entonces yo hago una pregunta, de pronto un poco brusca: ¿Estados Unidos está de acuerdo con esta destrucción? Hoy precisamente estábamos hablando por la mañana en Blue Radio de que ante la crisis del gas, el gas es importado de los Estados Unidos. Bueno, y yo hago esta otra pregunta:
Y entonces a nosotros nos montaron, fue una emboscada para la destrucción del país. Porque sí llama la atención que a Colombia la estén destruyendo y Estados Unidos nos diga que sus relaciones están en el mejor momento de la historia. En resumidas cuentas, mientras algunos viven en una especie de realidad paralela, el presidente sigue respondiendo con acciones concretas. Escuchemos lo que dijo en el Magdalena, en donde sigue avanzando contra viento y marea, porque aunque a algunos no les gusta su estilo de liderazgo o manera de hacer las cosas, la verdad es que los funcionarios no se mandan solos. Alguien los instruye y asigna las actividades a realizar. Y sobre todo, alguien tiene que pensar y transformar un país mal hecho en uno por lo menos aceptable, competitivo, moderno y bien pensado. Porque eso de utilizar el cerebro para el beneficio del pueblo parece que a los anteriores gobernantes como que no se les dio muy bien. En primerísimo lugar, en este mes, octubre, esperamos la entrega más grande de tierras al campesinado de Colombia, yo creo que en toda la historia de este país. 50.000 hectáreas en diversos lugares. Comenzamos aquí, en el Magdalena, en una región que yo escuchaba hablar hace varios años de una persona que quedó presa conmigo, me tuvo que aguantar, que es Nelson. Me distraía en la cárcel de Barranca Bermeja, que era terrible, terrible. Me distraía porque cantaba vallenato y entonces a mí me gustaba y así se me pasó el tiempo corto, breve, que estuvimos allí. Y él me contaba de San Vicente, de la Estrella, de una serie de lugares, de San Zenón, de la lucha campesina que había aquí, de la posibilidad que teníamos. Me invitaba a venir, hasta ahora cumplo la promesa. Eso fue, yo tenía 27 años cuando eso, entonces hace bastante tiempo. Y ahora estamos aquí en medio de esta entrega masiva de tierras. Entregar la tierra al campesinado es una de las mejores cosas que puede pasar en Colombia. Yo diría que la mejor, porque los problemas que ha tenido nuestro país en la historia reciente y en los siglos que hemos vivido como república tienen una fuente, que es la inmensísima desigualdad social que hay en Colombia, que le parece a cualquier parroquiano que es lo normal en la humanidad, pero resulta que es la desigualdad más grande del mundo desde el punto de vista social. Esa desigualdad la heredamos de la esclavitud, del mundo feudal de los españoles, y nunca pudo ser corregida después de la muerte de Simón Bolívar, muy cerca de estas tierras, entre otras cosas, por aquí cerca pasó, muchas veces él pasó, como guerrero, a veces aislado, solitario, derrotado, para un lado, para el otro, iba por el río Magdalena, que era el gran río de la patria y que nos juntaba a los pueblos en su lucha por la libertad. Entregar la tierra es un canto de igualdad. Lo que pasa con la tierra en Colombia es una de las peores situaciones que en economía se pueden tener y que en la humanidad se pueden experimentar. La tierra es para producir alimentos, para eso es que está. Alimentos de todos los seres vivos, pero específicamente de la gente humana que por allí está. La tierra no es para tenerla simplemente por tenerla, como pensaban los señores feudales de la tierra. No es un símbolo de poder, no es un instrumento de avasallamiento sobre el otro ser humano, sino que es un instrumento común para construir allí sobre los surcos, con el sudor humano, la reproducción de la misma vida del ser humano. Sin alimentos no podríamos vivir, sin el agua no podríamos vivir, y la tierra fértil es esa conjunción entre el agua y el alimento con el cual podemos ser
seres humanos en este planeta. En Colombia ustedes lo podrán ver, de aquí por miles de hectáreas hacia cualquier punto, casi no se cultivan alimentos. Está poseída la tierra por unos cuantos individuos que la han acaparado a la fuerza, muchos, otros no, que la defienden incluso a la fuerza, pero que no se dan cuenta que tener esa tierra implica un compromiso con la sociedad. No es tenerla por tenerla, es tenerla para cultivarla, para que de sus alimentos, niños y niñas, viejos y viejas, seres humanos en general, puedan seguir caminando por los senderos de esta tierra. Eso no es así. Por todo el Magdalena ustedes ven grandes latifundios, apenas con alguna vaca flaca cada 2 hectáreas, y los pueblos llenos de hambre, llenos de juventud sin trabajo, llenos de niñez con escuelas pobres, llenos de pobreza bajo este sol y estas tierras fértiles. Y entonces indudablemente nos encontramos frente a una enorme irracionalidad. Así no son las cosas en el mundo. En el mundo cada centímetro cuadrado de tierra fértil se aprovecha cultivando alimentos. En Colombia la desperdiciamos, solo porque hay una relación social de vasallaje. Al peón se le tiene como peón con hambre. De vez en cuando se le contrata con sueldos y jornales de hambre. Mientras el señor de la tierra puede disfrutar en su camioneta 4 puertas, a veces en reuniones de sus cofrades, llenos de fusiles, llenos de alcohol, llenos de sangre y de víctimas, llena de políticos y senadores que no se han dado cuenta que su función social no es abrazarse con el narco, sino abrazarse con la campesina y el campesino para fundirse en un solo pueblo, en un solo objetivo. Por estas tierras pasó el paramilitarismo. Diversos grupos matando jóvenes, líderes, simplemente porque se habían atrevido a pedir la tierra, que es de ellos, no de los paramilitares. Y los paramilitares se fueron, dicen, y llegaron otros, para tratar de garantizar que esta tierra no quedara en manos del campesinado. Ahora tenemos 7,000 personas esperándonos en Córdoba, en Buenavista, donde vamos a entregar, ¿cuántas hectáreas allí? 8,000 hectáreas en Buenavista, que es uno solo de los municipios de Córdoba. Las 8,000 hectáreas, aquí vamos a entregar, aquí en este lugar 2,500. Las 8,000 hectáreas de Buenavista, Córdoba, no confundir con San Sebastián de Buenavista, que es aquí. Esas 8,000 hectáreas las habían poseído a sangre y fuego después de varias masacres de campesinos, los paramilitares de allá, el señor Mancuso, por ejemplo. Y se las entregaron al gobierno en su proceso de paz. Y hubo un doble engaño, de lo cual hablaré más con calma allá en Montería, o en Buenavista, Córdoba. Un doble engaño, miren ustedes cómo se comporta la oligarquía colombiana con sus siervos, porque a los que hicieron la paz con ellos, que le habían hecho los favores de asesinar y exterminar la rebeldía y la lucha popular, los mandaron en avión extraditados a los Estados Unidos. Y por otro lado, fíjense, cogieron sus bienes que habían entregado a la justicia y pasaron a manos de los políticos, los senadores, los concejales. Se quedaron con lo que el paramilitarismo le había quitado a sangre y fuego al campesinado. Bonito así hasta que ganamos. Eso no se lo esperaban.
encontramos que las 8.000 hectáreas de tierra de Buenavista estaban en manos de un concejal del pueblo. No sé cómo el fiscal general de la nación, pero ahora sí entiendo ciertas frases. El señor Barbosa se negó a entregar los bienes, el listado de bienes que la fiscalía tenía por función legal que recoger de lo que entregaban los paramilitares para que con esa tierra y con esos se indemnizara a sus víctimas. Y está Liliana Solano, que está al frente de este programa. Lilia. Pues no, el señor Barbosa nos dijo, no señor Petro, porque no me decía presidente, no señor Petro, a usted no le entregamos al gobierno el listado. Ahora entiendo por qué. Los bienes estaban en manos del Clan del Golfo. ¿Cómo puede ser que si Mancuso entrega sus tierras y Macaco y Jorge 40 y no sé cuántos más, los Baloy, entregan sus tierras, entre comillas, porque ilícitamente las estaban poseyendo con el dinero del narcotráfico y en los cuerpos muertos de los campesinos, las habían acaparado? ¿Cómo es que se le entrega a la justicia, a la fiscalía, y de pronto hoy vamos y lo que están ahí son hombres de fusil, integrantes del Clan del Golfo? Es que la fiscalía le entregó las tierras del paramilitarismo al Clan del Golfo, me pregunto yo. O no la supo defender, o no le interesó. Y entonces tenemos que la fiscalía de Barbosa lo único que hizo fue pasar la tierra de unos narcotraficantes asesinos a las manos de otros narcotraficantes asesinos, y así no se puede construir paz, así no se puede construir justicia, así no se puede construir una nación. Aquí tenemos otro tipo de problema. Ayer estaba el ministro de Educación en Medellín, creo, discutiendo los problemas financieros de una universidad pública, la más importante de Antioquia, la Universidad de Antioquia. Al mismo tiempo había una enorme manifestación de 1,5 millones de personas jóvenes en Buenos Aires, Argentina, luchando por la educación pública porque el gobierno de ese país quiere privatizarla. Eran dos eventos similares, regionalmente muy diferenciados geográficamente. En el de Antioquia no estaba el gobierno local de Antioquia. En el de Buenos Aires tampoco. Dos gobiernos que parecieran parecerse y que les importa un rábano la educación pública de su propia juventud. No me puedo meter en Argentina, pero sí en Antioquia. ¿Por qué a los gobernantes antioqueños, no a todos los de ahora, no les interesa la suerte de la Universidad de Antioquia? ¿Es que quieren su juventud ignorante? ¿Es que quieren a su juventud sumida en las bandas de la violencia eterna, cuando se dan cuenta que no tienen ninguna posibilidad en su existencia porque les cerraron las puertas del saber y del arte y de la ciencia y de las matemáticas? Estas tierras de aquí que hoy entregamos son de la Universidad de Antioquia. Son 2.500 hectáreas más o menos. ¿Por qué las compró, las adquirió la Universidad de Antioquia en su momento? No sabría explicar. ¿Las qué? Las donó algún terrateniente. Se las donó la Universidad de Antioquia. Más inteligente el terrateniente de San Sebastián que parece los gobernantes del departamento y la alcaldía de Antioquia, de Medellín. Porque este estaba pensando, a pesar, supongo, cómo sería su vida,
que para algo le serviría a la juventud y se las entregó a la Universidad de Antioquia gratuitamente, y en cambio allá no van a la reunión con los estudiantes a discutir cómo impulsar el saber en Antioquia y el arte en Medellín para que sea el escenario de la paz, utilizando la misma Universidad de Antioquia que tanta gente, pro hombres y pro mujeres, ya ha podido sacar a partir del estudio cuidadoso. Pues bien, yo desde aquí voy a entregarle un recurso a la Universidad de Antioquia, ya que no la quieren en Medellín. Desde este pueblo campesino, agredido por el paramilitarismo que vino de aquellos lugares, agredido por el narcotráfico que sembró de sangre e hizo llorar a las mujeres madres de aquí, porque acababan con sus hijos, en lugar de responder con venganzas u odios que no nos interesan, respondemos es con la mano abierta y el corazón entregado, con el amor. El dinero que aquí se entrega por esta hacienda va directo a la Universidad de Antioquia para que se ayude a educar toda una generación de paz, de jóvenes muchachos y muchachas de Medellín y del departamento de Antioquia. Ayudaremos a salvar esa universidad de la catástrofe en la que la han conducido, como a toda la educación pública en Colombia, y se hará de doble manera, porque al mismo tiempo que le entregamos el libro a la juventud antioqueña, que le decimos que no es el fusil, que no es la violencia, sino que es el saber y la libertad que genera el arte y el espíritu libre, aquí entonces al mismo tiempo tendremos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, labrando con surcos la comida, sembrando el alimento que necesita la sociedad colombiana. Y así construiremos paz, aunque no lo crean. Este es el camino de la paz. Dejar vacía una silla frente al estudiantado y negarle el recurso público para estudiar es construir la violencia. Entregarle estas tierras al campesinado para sembrar alimentos y entregar los dineros de aquí a la Universidad de Antioquia para educar su juventud es construir la paz, tierra y saber. Decía ayer, veía el retrato allá en México en la posesión del segundo mandato de la transformación después de López Obrador. Ojalá podamos hacer lo mismo en Colombia. La Casa de Nariño se abra una segunda oportunidad del progresismo, como se hizo en esa plaza enorme que hay en la Ciudad de México. Pero allá estaba el retrato entre los presidentes de un campesino. Allá no quitan y guardan los retratos de los campesinos y de los indígenas y de los negros, porque solo quieren ver una especie de mausoleo de rostros blancos. No, en México, en Bogotá era así, en México no. En México está la foto de un campesino. Yo creo que lo que estamos haciendo en Colombia, congregando la organización campesina, logrando que en la Constitución aparezca el nombre de campesinado que no existía, sujeto de derechos como seres humanos que son. Y no solamente a través de una palabra constitucional que ya existe, sino a través de la realidad constitucional, porque una constitución no es un libro, sino que es la sangre, es la pasión, es el camino y es la bandera de un pueblo que no puede bajar. En la práctica, miles y miles de campesinos, decenas de miles y ahora podemos decir centenares de miles de campesinos se han puesto al lado de la labor de gritar también como Zapata, tierra y libertad. La reforma agraria no se puede detener en Colombia.
La reforma agraria tiene que abrir más caminos legales y normativos. Hasta ahora entregamos tierra que nos entregan voluntariamente o que encontramos dentro del mismo estado, guardada en los escritorios para ver si nadie se da cuenta de las haciendas y llega el concejalillo y el politiquero y el senador y se queda con las tierras que deberían ser del campesino. Lo que esperamos entonces es que ya tenemos un movimiento que pueda cambiar las normas de Colombia. Tener tierra para cultivar alimentos debe ser tan posible como el alcalde Peñalosa obtiene tierra para construir las troncales de Transmilenio. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que la humanidad y la población colombiana vive mejor si se cultiva alimentos en la tierra que si pasa un bus echando diésel y hollín por todos los poros en la ciudad de Bogotá. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué es fácil que para construir un negocio particular como los buses de Transmilenio, sí existe tierra y pueden tenerla? Y en cambio para los campesinos, para que puedan cultivar alimentos para la sociedad colombiana, se les prohíbe tener la tierra. Se les hace difícil. Las normas castigan. No quieren ver al campesinado con tierra porque quieren seguir viendo estos pastizales abandonados en manos de un sujeto al cual se abrazan. En manos de un sujeto que generalmente, a diferencia de esta hacienda, es un simple narcotraficante. Como vamos a ver ahora en nuestra siguiente misión allá en Buenavista, Córdoba. Eso no puede ser en Colombia. Igual que yo tengo que decir que un gobernante local, un alcalde, un gobernador, tiene el deber de sentarse con su juventud para discutir los presupuestos con los cuales su juventud va a poder saber, va a poder sacar adelante este país más adelante. Igualmente, tenemos que sentarnos aquí con el Congreso de la República y discutir si podemos facilitar el que el campesinado de Colombia tenga la tierra fértil de este país y entonces podamos ser una potencia en la producción de alimentos, en la agroindustrialización del alimento, en un alimento que llegue barato a la familia colombiana o que se pueda exportar por el mar y enriquecer a toda la sociedad. Un país donde el campesinado pueda ser y pueda hacer progresar su propia sociedad, donde un campesino, así como mi compañero del banco, pueda decir, yo pude educar a mi hija en una universidad y es doctora. El día que los campesinos y las campesinas de Colombia, a través de su trabajo, puedan decir que sus hijos pueden ser doctores sin abandonar el campo, ese día tengan ustedes la certeza que habrá paz en Colombia. Así que así estamos construyendo paz. Felicito a todas las asociaciones campesinas, a Nelson que me debe ahí una canción de vallenato, a los compositores para que le cantemos. Aquí ya no se trata de cantarle al narco, al traqueto. Aquí hay que cantarle a la tierra, al amor, a la mujer, a la esperanza. Los cantos campesinos que tan hermosos han construido la cultura caribeña y nos han dado tanta fuerza en este que es el empeño por construir la paz de Colombia. Gracias a todos. Recuerden, si somos potencia alimentaria, somos una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.